Nuestro tema del día de hoy es tentación o bien, ¿qué es una prueba? ¿Usted ha sido tentado? ¿Usted ha sido tentado o ha sido probado? El nombre de la porción semanal es que le toca predicar a mi hijo. La siguiente semana me parece, dice que ya le robé su predicación. ¿Sí? Entonces, el nombre de la porción semanal es Vayera. ¿Qué quiere decir Vayera? Es la porción, la parashá semanal que nos toca. Y apareció. Hablando de que y apareció el eterno Abraham estando en el encinar de Mamre. ¿Ya recuerdan los que leímos la porción? ¿Cuál es la fecha hebrea del día de hoy? 18 de Heshvan del 5773. La fecha romana o gregoriana es 3 de noviembre del 2012. Entonces, la porción de la Torah, o mal llamada ley, que nos toca leer el día de hoy, es Génesis, del capítulo 18, verso 1, hasta el capítulo 22, verso 24. Quien no tenga el calendario, solicítelo. Ya tengo el del 2012 incluso, para que usted vaya viendo que nos toca del 2013. Ya tenemos, para que usted vaya viendo cuándo nos tocan las fiestas, qué porción semanal nos toca, y no esté preguntando ni adivinando, ¿y ahora qué nos toca? Entonces, la porción de los profetas es Segunda de Reyes 4, 1 al 37. ¿Sí? La porción del Nuevo Testamento es Juan 2, 14 al 24. Les recomiendo que vayan siguiendo esto, porque de esta manera leeríamos todo lo que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Revelaciones en el transcurso de la Torah también. Ya lo diseñé así. Bendito sea el Eterno. Bueno, entonces, vamos a nuestra introducción. Vamos a introducirnos con el capítulo 18, versículo 1 de Bereshit, de Génesis. ¿Qué dice la Escritura? Después le apareció Yud-Hei, Bab-Hei. O sea, esta frase es Jehová en nuestras Biblias, Reina Valera, el Eterno. Sí, después le apareció el Eterno en el encinar de Mamre. Estando él es Abraham, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Sobre todo esto se ve allá en México, donde no hay aire acondicionado, allá en los países de Centroamérica, o en los ranchos, incluso donde no hay aire acondicionado, y la gente, en lugar de estar en la casa cociéndose, sale afuera y se pone abajo de un árbol. Está más fresco que estar dentro de la tienda, de la casa. Aquí lo que hacemos es encerrarnos y darle a más de 60, más abajo de 60 si se puede. Apareció, es el significado de la palabra, y apareció es el significado de la palabra hebrea Vayera, cuya raíz es importante entender de dónde proviene, cuál es la raíz, porque muchas veces decimos una palabra pero no sabemos cuál es la raíz, y la raíz es la palabra Raaj, que significa ver, miró. Por eso dice apareció, o sea, lo miró, y es justamente con esta palabra que la Escritura sigue narrando la vida de Abraham, con la bendición de que él fue visitado por el mismísimo Eterno en su casa. Oiga, qué privilegio tan grande. ¿Quién de nosotros no quisiera ese privilegio? Privilegio que acompaña a nuestro padre Abraham a todo lo largo de su vida. Y le apareció el Eterno en tal lugar, y se le apareció el Eterno en tal lugar. Pero hoy se podría decir de usted, y se le apareció el Eterno en tal congregación, y fue a la campaña y se le apareció el Eterno. No lo vio físicamente, pero le habló. Eso es importante. Entonces, muchos de nosotros decimos, quiero este privilegio de Abraham. Yo quiero que el Eterno se me aparezca. Yo quiero que el Eterno esté conmigo. Y está contigo, está con nosotros, ¿sí o no? Lo mirábamos anoche en nuestra enseñanza. Entonces, este hecho de que queramos, de que queramos que el Eterno se nos esté apareciendo, de ser posible cada semana, me recuerda, pues, ¿cuánta gente tiene preguntas que hacer al Eterno? Yo quisiera que se me apareciera y me dijera claramente como Abraham. Abraham decía, esto se acabó. Nada de que simbolismos, de que un sueño y qué querrá decir, y pastor, soñé esto, ¿qué quiere decir? Y hermano, soñé esto, ¿qué quiere decir? No entiendo el significado. Abraham entendía, ¿sí? Entonces, pero yo tengo una pregunta para usted. Si el Eterno, si Yeshua se le apareciera, ¿cuál sería la pregunta que usted le haría? Ay, yo pensé que tenía los ojos verdes. ¿O qué pregunta le haría a usted? Yo ya tengo una. Si un día yo veo a Yeshua, antes de que parta, por supuesto,
Nomás dime, ¿estoy bien en el camino que voy o estamos predicando mal? Porque si no, ¿para qué le sigo? ¿Sí? Pero cada quien tiene una pregunta que hacer. ¿Sí? Muchos desearíamos estar entonces en la condición de Abraham, siempre cerca del Eterno, hablando con Él, sin tener la necesidad de que venga un intérprete a decirnos, esto es lo que dice el Señor. Pero se puede, ¿sabe cómo? Estudie las Escrituras día con día y ahí el Eterno le dice día con día lo que usted tiene que hacer, lo que yo tengo que hacer. Entonces, en esta ocasión abordaremos la enseñanza basándonos en la séptima porción, en la séptima alía, la séptima persona que sube a leer al estrado, a la bimá, donde encontraremos la palabra tentación o bien la palabra prueba, que experimentó Abraham cuando el Eterno le pide que sacrifique a su hijo. Dura prueba, hermanos. ¿Sí? En Génesis capítulo 22, verso 1, el Tanaj, mal llamado Antiguo Testamento, cada vez que vea una A mayúscula y una T seguidas de puntos, eso significa Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero es un término mal empleado. O sea, Jesús nunca agarró y dijo, a ver, Marcos, abre tu Biblia en el Antiguo Testamento. ¿Usted cree que Jesús decía eso? No. Yeshua no decía eso. Entonces, en Génesis 22:1 narra una historia que resultaría muy trascendental, muy importante para la historia del pueblo del Eterno, del pueblo de Elohim. Elohim es traducido como Dios en todas las Biblias. En la mayoría de las Biblias, el término Elohim en hebreo es traducido como Dios. Cada vez que usted ve la palabra Dios en su Biblia, en hebreo quiere decir Elohim. Entonces, dice la Escritura, aconteció, después de estas palabras, que Dios, ¿qué dice? Me importa esta palabra. ¿Qué dice? ¿A quién? A Abraham. Y le dijo, Abraham. Y él le dijo, Hineini. ¿Qué quiere decir Hineini? Heme aquí. La palabra hebrea, Nisa o Nasa, es la que se traduce como probó en este versículo. Sin embargo, el hecho de que claramente dice la Escritura que Adonai es el que probó a Abraham, aparentemente viene a contradecir un hecho muy creído dentro de la cristiandad, basándose por supuesto en un versículo del Nuevo Testamento que dice que Dios no prueba a nadie. Dios no te va a probar, hombre. Él dice la Escritura que Él no prueba a nadie. Entendamos que probar o tentar se utilizan como sinónimos a lo largo de toda la Escritura. Entonces, por supuesto en las traducciones al español. Esta deducción de que Elohim no puede probar o tentar a nadie sale a relucir de un pasaje que está escrito en el Nuevo Testamento, en el Pacto Renovado, y que es conocido como Nuevo Testamento, y dice así, Santiago 1:13, léalo conmigo. ¿Qué dice? Cuando alguno es, ¿qué? Tentado. No diga que es tentado de parte de quién. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado, esta es la parte importante, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero les voy a leer otra versión, a ver si encontramos una pequeña variante. Esto se llama Código Real. Esta es la versión Código Real. Por otro lado, nadie que está siendo tentado diga, estoy siendo tentado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios ni puede ser tentado por el mal, ni Él provoca al pecado a nadie. En otras palabras, Dios no te va a tentar con un pecado. ¿Me entendieron eso? Yo no puedo pasar si no entendemos eso. Te va a probar con otras cosas, pero no con un pecado. Y como ejemplo, vamos a ver esto. Es muy importante prestar atención a lo dicho en este versículo, ya que a pesar de que la segunda y la última frase está implicando que Dios no tienta a nadie, debemos de prestar atención a toda la idea reflejada en todo este pasaje, no nada más centrarnos en una parte del versículo. Ese es el problema con grandes predicadores y muchos predicadores que nada más se centran en lo que dice una parte de un versículo y de ahí no lo sacas. Entonces es importante entender que la Escritura siempre tiene un contexto, y en ese contexto debemos de entender lo que se está hablando. Y lo primero que tenemos que definir es qué es una tentación. Porque, hermano, estoy siendo tentado, y a lo mejor el otro, ¿qué dijo? ¿Que lo ascendieron de puesto? ¿Sí? Entonces, hay veces que la persona, discúlpeme, no sabe qué es tentación. Entonces, lo primero que hay que entender,
¿Qué es una tentación? Y en términos sencillos, podríamos definir la tentación como un antojo. Cuando a alguien se le antoja algo, pero no algo como el atole de abuelita, no, algo prohibido. Ese es el problema, ¿sí? Entonces, la tentación es cuando se te antoja algo que puede parecer deleitoso, pero tú sabes que es malo. Esos son términos sencillos para que me entiendan. No quiero ser tan teólogo, ¿sí? Y la pregunta es, ¿por qué a alguien se le antoja algo que es malo? A usted se le pregunta, ¿a usted se le ha antojado algo malo? No me diga qué. Sí, a todos. A todos. Pero la pregunta que tengo es, ¿por qué a alguien que tiene el Espíritu de Dios, que se llama Hijo del Eterno, se le antoja algo que es malo? Porque quiere ser como los otros. Pues no precisamente, hermano. Yo no quisiera ser como los demás. Bueno, porque dentro de nosotros existe lo que se llama en término escritural concupiscencia. ¿Pero qué significa esta palabra? Volvemos a quedar concupiscencia. Pues, yo pienso que debe ser el virus que se le metió a mi computadora. Y bueno, ¿qué significa concupiscencia? Malos deseos, que en hebreo se conoce como Yetzer Hara, la inclinación al mal. En otras palabras, amados hermanos, dentro de nosotros, nos guste o no, hay una inclinación a hacer lo malo. Es como una especie de virus interno que nos hace, de pronto vamos corriendo bien la carrera, le estamos echando ganas, ya vamos llegando a la meta y de pronto para acá algo nos distrae. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijiste? Y ya nos ganaron la carrera. Va uno corriendo bien bonito, hermanos. ¿Se da cuenta usted que de pronto tiene semanas que un hombre y hasta se enoja por el que no vino, por el que anda mal, y usted anda con su aureola de santo, y no, hombre, y vamos al Eterno, hermanos? De pronto algo, ¡pum!, te hace inclinarte hacia ese lado equivocado, y ya no voy a ir, ya estuvo, hasta aquí llegué. ¿Qué sucede entonces? Entonces, les vuelvo a decir, es como una especie de virus interno que nos hace ir hacia el mal, que hace que se nos antoje justamente lo que se nos prohíbe por la Escritura. Lo que la Escritura dice que no, eso es lo que queremos. Y lo que la Escritura dice que sí, eso a veces decimos que no. Cuando estamos bien metidos en la presencia de Dios, quiero más de ti, Señor. Pero cuando andamos chocolateando, no quiero nada, Señor. Entonces, amados hermanos, vuelve a surgir la pregunta, ¿por qué se me antoja eso, lo malo? ¿Por qué? Y hay una pregunta más fuerte todavía que las que acabo de mencionar. ¿Por qué el Eterno permitió que tengamos esa especie de virus dentro de nosotros? No hubiera sido fácil para Él eliminarla y te limpios como si fuera un McAfee, un Norton, te limpio completamente y soy santo toda la vida, Señor. Ahora sí, nadie se me acerque, ningún pagano se me acerque, porque soy santo. No sería muy bueno, no hubiera sido bueno que Dios nos hubiera quitado, que no hubiera permitido, que nadie tuviera esa inclinación al mal. Todos estaríamos aquí a las 11:40, ya empezando a la oración, ya no tendríamos que esperar al hermano Alex que ahora vamos a orar solos, estaríamos haciéndolo, hermano. ¿Por qué el Eterno lo permitió entonces? A ver, yo aquí sí quiero una respuesta antes de darle clic a nuestro siguiente diapositiva. A ver, ¿por qué el Eterno permitió que tengamos esa especie de virus dentro de nosotros? Porque le da permiso a nada a hacer eso. El malo no entra dentro de esto. Nunca he mencionado ahorita al malo. Esa es otra historia que lo vamos a ver más adelante. 6. ¿Sí? ¿Nada? Deuteronomio 6:16. ¿Quién quiere que no la hagamos por lo que nosotros queremos? O sea, de nuestra voluntad. Dicen cuando estás en las adivinanzas, caliente. Por ahí va muy bien. Algo más, a ver, sáquele, usted tiene respuestas. Lo que pasa es que quiere que se las den como si fuera niño pequeño todavía. Sírveme, mamá. ¿Sí? Quiero comer todo. A ver. Libre albedrío. Por el libre albedrío. Si no fuéramos, imagínense que fuéramos un robot. ¿Qué caso tendría entonces que decirle, sírveme? ¿Qué te pediría que le sirves? Como que lo vas a servir, es un robot, estás programado. Bueno, les voy a decir para qué sirve todo eso. La razón de que en las personas existe esa inclinación del mal es para que uno decida, para que nosotros tomemos decisiones y que no seas un robot que sirve 24 horas al día al Eterno. Yo le alabo, pero estás programado.
Sin embargo, hay momentos en que tú tienes que decidir. Mi carne dice no. Anoche era una de ellas. No quería, me sentía la garganta enrojecida. Yo no quiero alabar a Dios, pero hey, yo debo de hacerlo. ¿Por qué? Porque no es mi carne la que decide. Es yo que tengo un corazón que Dios me dio, quien toma las decisiones. Gloria a Dios. Bendito sea Adonai. Y Dios permitió que en nuestra vida esté eso para mejorarnos. O sea, la inclinación al mal que está dentro de nosotros es para mejorarnos. Y les voy a dar un ejemplo. De pronto viene un deseo de hacer el mal y hazlo, cualquiera. No importa hombre o mujer, a todos nos va a llegar un momento. Hazlo. Pero a la vez viene la palabra de Dios. No hagas esto. Y empieza la batalla ahí. Lo bueno con lo malo. ¿Quién toma la decisión? En los esos tratados de chip lo ponen un angelito blanco y uno con cuernos diciendo hazlo, y otro con un angelito que dice no lo hagas. Pero al final de cuentas, ¿quién toma la decisión? ¿Quién? La persona, no es el demonillo que te picó ni es el ángel el que te detuvo de no hacerlo. Somos nosotros los que decidimos hacerlo o no hacerlo. Entonces, por eso es importante de aquí vayamos entendiendo que estemos listos a reaccionar cuando viene lo malo, pero también te viene el Eterno. Hijo, no te conviene. El problema es cuando empezamos a racionalizar. Pero bueno, a lo mejor este mandamiento que Dios da en su palabra es de carácter cultural, de carácter regional, y nomás para cuando esté en Israel. No tiene nada que ver conmigo, pero bueno, yo creo, yo pienso, yo me imagino. Ya cuando uno empieza a discutir en nuestra mente lo que Dios te está diciendo que no lo hagas, ahí está el problema. Y cuando, te voy a decir una cosa, cuando la alarma suena, es porque hay un peligro, ¿sí o no? ¿A poco usted ha visto que la alarma suene de pronto sin que se esté quemando la casa? Puede ser, pero raramente sucede. ¿Sí? Sin embargo, ¿cuándo sonaría la alarma? ¿Para cuándo está diseñada? Para cuando la casa se esté quemando. ¿Cuándo sonaría la alarma del pueblo? Para cuando viene la tormenta, no cuando no viene. Entonces, es importante que cuando suene la alarma dentro de tu cabecita, más vale que pongas atención. Algo está ocurriendo ahí. ¿Sí? Entonces, la versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera con el mismo versículo de Santiago. Cuando alguno se sienta tentado, ¿a qué? A hacer el mal. Disculpen, veo que ahora sí no ven. Está muy chiquita la letra. Sobre todo esta no se ve, ¿verdad? Esta no se ve. Ok, la voy a cambiar, esa la voy a eliminar. Recuerda. Entonces, cuando alguno se sienta tentado, ¿a qué? A hacer el mal. No piense que es Dios quien le tienta. ¿Por qué? Porque Dios no siente la tentación de hacer el mal, ni tienta a nadie para que haga el mal. Así de sencillo. Eso es lo que quiso decir Santiago. O sea, Dios no te va a estar tentando ahí. Ay, es que Dios permitió que pasara esa chica bien buenota enfrente de mí. No, Dios no lo permitió. Sí, ni te está tentando por eso. No le echemos la culpa a Dios. Entonces, bueno, volviendo a la versión Reina Valera 60. En la tercera frase nos da un dato muy interesante. Dice, Dios no puede ser tentado por el mal. Eso es lo que dice en Santiago. Entonces, por lo tanto, cuando al final dice, ni Él tienta a nadie, y por supuesto, la segunda frase dice, no diga que es tentado de parte de Dios, está implicando con eso que Él no es que Él no tienta a nadie, sino que no tienta o prueba a nadie, pero con el mal. Dios no te va a probar con un mal. Dios no te va a poner a prueba con algo malo para ti. Entiendamos eso. Entonces, es lo que quiere decir el pasaje. Por ejemplo, alguien podría decir, es que vi unos billetes de una cartera, unos billetes en la oficina, que aparentemente no eran de nadie, estaban ahí, es más, estaban hasta tirados allá, se ve como que de alguien se le cayó, y no eran de nadie esos billetes, ¿no? La cartera no tenía credencial, no tenía ni dirección, ¿a quién se los voy a regresar? Entonces, yo quise tomarlos, yo los iba a agarrar, pero me resistí. Seguro que Dios me estaba probando. No, Dios no te está probando con eso. Él no te va a probar con algo que es malo. Si está en la oficina, lo más correcto es entregarlo al que está el de la oficina. Oye, aquí encontré esta cartera, ¿sí o no? Pues es que aparentemente no eran de alguien son, por eso están en la oficina. Cuando son tuyos aparecen en tu cartera. Y prueba, le doy testimonio y tengo un testigo que una vez que fuimos a comprar a la tienda, él me lleva a mí para que yo pagara, y yo lo llevo a él para que él pagara, y ninguno de los dos llevaba dinero. Entonces ya estando ahí en la caja, pues siempre uno que saca la cartera, ¿verdad? Sacamos la cartera, hermano, y wow, apareció dinero en mi cartera. Bendito. Y yo sabía, si la acababa de revisar antes de irme, yo sabía que no tenía.
Entonces, de que aparece en tu cartera y es tuyo, es así, no hay ninguna prueba de que es tuyo. Entonces, bendito sea el Eterno. Vamos a seguir adelante en nuestro estudio, ¿sí? Por el otro lado, nos vamos a encontrar con pasajes de las Escrituras donde nos dice expresamente que el Eterno probó a tal persona, a tal pueblo, a que hizo esto. Pero ¿de qué manera tentó entonces Elohim al pueblo? ¿De qué manera tienta Dios a su pueblo? Bueno, veamos un ejemplo de ello cuando les dio el maná. Éxodo 16:4. ¿Las demás letras sí se miran? No, porque veo que vi la hermana que estaba así, digo, pero yo creo que esto ya se mira. ¿Qué dice Éxodo 16:4? Y el Eterno le dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover, ¿qué cosa? Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Pues vean la condición de Dios, tienen que recoger diariamente la porción de un solo día. Ahora, ¿cuánto se come usted una porción? Depende del estómago, ¿sí? Eso va dependiendo cada estómago. Pero pues, ya había dicho el Eterno cuánto, y iba a ajustar. Lo que recogieras, eso iba a ajustar. Pero pues, ¿qué les dijo? Nada más una porción. ¿Por qué? Para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no, si me va a obedecer, si van a confiar en mí, si van a poner su fidelidad, su confianza en lo que yo les estoy diciendo. Oiga, que usted se quede sin trabajo, confía que Dios te va a llevar de comer todos los días. Pero llega un día, el problema de nosotros es que llega la noche, ya comimos, es más, estamos acabando de comer, ¿y qué voy a comer mañana? Todavía no amanecemos vivos y ya estamos pensando en comer. Son las 12 de la noche. Oye, ¿y si acá está descongelado el pollo? Mañana es lo que vamos a almorzar. Todavía ni amanecemos, hermanos, y no estamos confiando en la provisión del Eterno. ¿Aló? Yo me acuerdo de mi abuelita, si era de comer hasta que se levantaban. Bueno, lo bueno es que no teníamos freezer, ni congelador, ni nada, ni nevera. Hasta las 5 de la mañana, hacer sus memelitas, sus tortillas, sus frijolitos, su molcajete, haciendo el chilito, y a comer, hijo. Pura sal. Burritos de tortilla con sal. Allá no eran de frijolitos con chorizo y papita y todo, no. Pues nomás agüita, sal y bueno, burrito, hijo. Y pipizo. Y pizza. ¿Pero qué hizo el pueblo? ¿Verdad que no puso su confianza en el Eterno? No, ¿qué tal si mañana no hay? Hoy llovió bastante, hoy acumulo lo que se pueda. ¿Pero qué sucede? No pasaron la prueba. Deuteronomio 8:16. Dice la Escritura, hablándoles Moisés, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. ¿Qué más les hizo? Afligiéndote y probándote. ¿Para qué? ¿Para qué te prueba? Para a la postre. ¿Qué es la postre? De ahí viene la palabra postre, por si no lo sabe. ¿Qué es la postre? Para que al después, cuando te tiene que dar lo mejor, hacerte bien. Pero nosotros cuando somos probados nos quejamos, lamentamos, lloramos y le echamos bronca a Dios en lugar de decir: papi, sé que me estás preparando un postrezote buenísimo. ¿Lo habíamos pensado? Entonces ahora cuando veas que estás en prueba, wow, Dios me está preparando un postre maravilloso. ¿Qué le gusta a usted? Pues no sé, un pastelito, un 3 leches, 4 leches. Yo no sé qué te gusta. Dios te está probando algo mejor. Te está preparando, algo mejor cuando te prueba. Bendito sea Adonai. Entonces, el hecho de que el Eterno les diera maná, que ellos se saciaran con él y confiaran en que el Eterno les proveería su sustento, fue una prueba para nuestro pueblo. Sin embargo, fue una prueba de emuná, de fe, la que ellos vivieron. Tan es así que aclara, para la postre, hacerte bien. ¿Qué era la prueba de fe? Hijo, si yo te envié hoy el maná, confía que mañana te lo voy a dar. Si yo te envié que comer hoy, confía que mañana te lo voy a dar. Si yo te di trabajo hoy, confía que mañana te voy a dar. Si yo te di sustento hoy, confía que mañana te voy a dar. Si hoy te sané, confía que mañana lo voy a hacer. Pon tu confianza en Dios. Bendito sea el Eterno. Entonces, sin embargo, cuando esta prueba de fe es para al final hacerte bien.
Estas pruebas que el Eterno nos pone, las hace con un objetivo que persigue, y es precisamente hacerte bien, mejorarte. Que el día de mañana tú seas mejor, que el día de mañana estés mejor en las cosas de Dios. Nosotros vemos entonces que varias veces el Eterno probó a alguien, como por ejemplo, cuando se presenta en el monte Sinaí, donde su poderío fue notorio delante de todo el pueblo, leemos algo bien importante, Éxodo 20:20, Shemot 20:20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque ¿para qué? Para probaros vino Dios. Y para que su temor esté delante de ustedes, ¿para qué? ¿Por qué les hizo sentir temor el Eterno cuando se presenta con relámpagos, con el sonido de la trompeta que iba en aumento? Ya vieron el video que les puse la otra vez, ¿verdad? En Shavuot, en Pentecostés. Ah, Moisés, no queremos que Dios nos hable, habla tú con Él y nosotros haremos todo lo que Él diga. Ok, ¿cuál fue la intención? No de que nada más hablara con uno y que dijera: yo soy el profeta ungido del Eterno, ustedes no tienen derecho a hablar con él. No, la intención era de que aprendieran a temerle y precisamente no cayeran en la idolatría. Entonces entendamos que en su momento, en aquel momento, ¿de dónde venía primeramente Israel? ¿De dónde venía saliendo? ¿Qué había en Egipto? ¿Qué practicaron? ¿Qué hicieron en Egipto? Una idolatría. Entonces estaban tan acostumbrados a la idolatría que lo primero que hubieran hecho es: oh, vamos a hacer voces. ¿Cómo las hubieran inventado? ¿Sí? Pero tan es así que en cuanto Moisés no aparece, hacen un becerro de oro. Entonces, en ese momento fue necesario que el Eterno se presentara de esa manera. Esa vez fue suficiente, ya que el motivo era impactarlos para el efecto de librarlos con ese recuerdo de pecado. Entonces, pero esta aparición, y sobre todo de esa forma, de ninguna manera fue mala. No quiere decir que Dios los quiso tener como perritos asustados, como gente ahí temblando, ¿sí? Para llevarlos a la esclavitud, como muchos entienden cuando leen lo escrito en el siguiente pasaje, Hebreos 12:18 al 23. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, las tinieblas y a la tempestad. Está hablando el escritor de Hebreos. Ustedes no se acercaron al monte Sinaí, cuando estaba el sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo, lo que dice allá en Éxodo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando aquí. Eso es una... Y la Reina Valera te da una cita, pero no es eso lo que Moisés dijo. Dice que el pueblo estaba atemorizado, pero Moisés estaba: habla, Señor, yo aquí estoy, ¿sí? Sin embargo, aquí dice que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Yo lo invito a comer esta tarde, a donde usted quiera, que me encuentre esa frase donde Moisés diga: estoy espantado y temblando. Ya me morí. Encuéntrala. No, encuéntrala. Usted ya había hablado con el Señor, no creo que estuviera espantado. Bueno, entonces, pero ven que una pequeña añadidura que le hagan allá en el Brit Hadashah, ya nos dice: wow, hasta Moisés cayó ahí temblando. No, si no le dio ataques epilépticos, hermanos, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Qué más dice? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Si usted ve este pasaje sin tomar en cuenta lo que sucedió en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, uno se queda: wow, yo no viera que Dios está ahí. ¿Sí? Wow, para mí eso es demasiado difícil. Wow, yo no, mira qué terrible, hasta Moisés estaba temblado y espantado. No es eso lo que dice la Escritura. Esa es una añadidura que le ha aparecido ahí. Entendamos entonces que estos versículos, perdón, hermano, ¿lo encontró? Dice: y tan terrible era aquel espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Pero eso es en el Nuevo Testamento. Dice en el Tanaj. Sí, en hebreo, pues. No, yo digo que me la encuentren en el Tanaj. ¿Dónde Moisés dijo eso? Si la Escritura está diciendo en Hebreos que Moisés lo dijo, entonces tiene que aparecer la cita en Éxodo, por allá, ¿no? Donde diga qué ocurrió. A ver, eso es lo que quiero que me encuentren. Es más, la versión que usted tiene, hermana, no quiero decir nombres para que no se hagan famosos,
Sí, ahí tiene un versículo, la va a mandar a Éxodo. Pero no dice eso, ¿sí, hermano? Dice, Fuerte, por favor, con voz de mando. porque temí a causa del furor y de la ira con que Adonai estaba enojado contra vosotros para destruirlos. Pero Adonai me escuchó aún esta vez. Pero ahí no es cuando él está hablando. Las cacerías de Dios, los 10 mandamientos. Es cuando ya el pueblo pecó y le dijo el Eterno, apártate porque los voy a destruir. En ese momento, claro que el Eterno está airado y Moisés dice, tuve temor. Porque lo vi tan en serio que dije, tuve temor de que iba a destruir a todo el pueblo. No es la misma cita cuando les da los mandamientos. Dice, 2 versículos atrás, 17, dice, entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Adonai como antes, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Adonai para enojarlo. Ok, estás leyendo Deuteronomio. Deuteronomio 9, 10. Pero Moshe está relatando lo que él hizo cuando vio el pecado del pueblo. Yeah. Él quebró las tablas. Yeah. Entonces ahora el Eterno le dice, ese pueblo ya pecó. Esa es la cita bíblica que da a sociedades. Te están chillando ahí. Eso no es lo que está diciendo en Hebreos. ¿Sí? Entonces, para que me entiendan, que la cita que te da no concuerda. Claro que en un momento Moisés dijo, estoy espantado, o sea, me espanté. Pero no es cuando le da los mandamientos. Es cuando el Eterno le dijo, Moisés, hazte un lado porque voy a destruir a todos tus hermanos. Entonces, entendamos ese contexto, hermanos, para no desviarnos. ¿Ok? Entonces, de todo esto que acabamos de leer, entendamos que estos versículos que están en Hebreos, de ninguna manera están criticando lo que pasó, sino que solamente demuestran un acontecimiento que fue necesario en ese momento. Pero igual va a acontecer en el futuro. ¿Dios qué va a traer? Plagas, terremotos, pestes, enfermedades sobre el pueblo. Entonces, y todo va a tener un porqué. Que los justos sigan siendo justos y los perversos que aún van a maldecir a Dios, dice. Y aún así no se van a arrepentir. Oh, wow. No, ni aún así se arrepentirán. No, ni aún así se arrepentirán. Bendito sea el Eterno. Entonces, de todo lo anterior me serviré para aclarar otro ejemplo que existe. Ya que también muchos creen que no debemos tentar o probar al Eterno. ¿Usted cree que sí? ¿Debemos atentar al Eterno, sí o no? No. Bueno, vamos a ver si es cierto. Malaquías dice probar. Sin embargo, ok, correcto. ¿Qué dice? Malaquías dice probar ahora. Dice, pruébame. Una cosa es probar y otra cosa es dar. Bueno, pero estamos viendo que es la misma palabra. Nazar. ¿Sí? Entonces, no es del todo correcto decir que no podemos probar a Dios, ya que sí es válido probarlo, pero les voy a aclarar cómo. ¿Sí? No es correcto decir, a ver, Dios, si... un ejemplo. Si tú no quieres que me robe este dinero, que se me quede la mano tiesa ahorita. Eso no es correcto probar al Eterno de esa manera. Pero hay maneras en que sí es correcto probarlo. Entonces, será incorrecto hacerlo con el mal. Sí, con algo malo. A ver, Dios, sí es verdad que tú estás conmigo. Me voy a ir a 120 de aquí para Nueva York y que ningún policía me pare. Estás mal, tú estás violando la ley. No importa que pongas a Dios de castigo, tú estás mal. Y ya te he parado. Entonces, entendamos eso. No puedes, es incorrecto tentar a Dios con algo malo, hacerlo con el mal, o para nuestra propia conveniencia. Pero aún la historia nos demuestra que el hombre lo hizo, como lo leeremos enseguida. Deuteronomio 6:16. Y esto es un ejemplo malo. Vamos a ver el primer ejemplo que es malo. Deuteronomio 6:16. ¿Qué dice? No tentarás. Aquí lo tenemos en la pantalla para que si quieren no batalle tanto. No tentaréis al Eterno vuestro Dios como lo hiciste en Masá. Bien importante. ¿Qué dice? No tienten al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. ¿Qué hicieron en Masá? Tentaron. Pero ¿alguien recuerda la historia? ¿Qué ocurrió? Tentaron a... Usted predicó la otra vez de ello, debería recordarse. No me recuerdo. Nomás sé que Masá quiere decir tentación. Tentación, ¿ok? Vamos ahora al Salmo 78:18. Aquí nos va a aclarar cómo lo tentaron.
Mire, aquí está la aclaración. Porque a veces, para que vean que la Biblia tiene un contexto. Y el contexto nos va a ayudar. ¿Qué dice? Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Pidiendo agua y comida a su gusto. ¿Eh? ¿Cómo tentaban al Eterno? Pidiendo comida a su gusto. Entonces, ahora, detengámonos aquí un momento. Sí es posible probar al Eterno para el bien, y tenemos como ejemplo de ello en la Escritura, ¿a quién? A Gedeón. Jueces 6:39, nomás leo este versículo. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente, ¿qué? Probaré. Ahora, otra vez, o sea que ya lo había probado. Probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. ¿Cuál fue la primera prueba? Señor, si tú quieres que yo vaya a la guerra y tú vas a estar con nosotros, que caiga rocío nada más en este vellón, y que toda la tierra de alrededor, todo, o sea, hagan de cuenta que ponemos esto allá afuera, Señor, que nomás esto al amanecer esté bien mojado. Todo lo demás que esté seco. Esa será una prueba de que tú quieres que yo vaya a la guerra y que tú vas a estar con nosotros. Al otro día se levanta Gedeón y sorpresa, el Eterno había contestado, bendito sea el Eterno. Pero dice, no, como que no me la pega, se pudo haber secado rápido. A ver, bueno, Señor, ahora que el vellón esté mojado, ¿cuál era? Seco. Perdón, que el vellón esté seco, pero ahora todo lo alrededor esté mojado. Y ahí veremos, te voy a probar otra vez. ¿Y lo hizo? ¿Probó el Eterno, sí o no? ¿Dio resultado? ¿Sí o no? El Eterno le dijo, sí, estoy contigo, vete a la guerra, y al final de cuentas les dio la victoria. Entonces, sí es posible. Recordemos esta historia que Gedeón sí probó que la voluntad de Adonai era atacar, y se sirvió de un vellón para conseguir su objetivo. Padre, quiero que tú me estás mandando que vaya a predicar a Chiapas. A ver, compruébamelo, Señor. Es posible hacerlo, porque es algo bueno, no es algo malo, bendito sea el Eterno. Entonces, entendamos esas cosas, recapitulando o reanalizando todo lo anterior. En primer lugar, tenemos visto que las pruebas pueden tener dos naturalezas. La primera naturaleza, pruebas o tentaciones para al final hacerte bien, para que te vaya bien, para que te ocurra un bien. Prueba de ello era el maná, cuando caía, y la prueba era nada más que aprendieran a confiar en el Eterno. El otro origen, pruebas o tentaciones para el mal. Por ejemplo, la prueba que tuvieron en el desierto. Vamos a poner un ejemplo claro. Queremos codornices, estamos cansados de maná. ¿Y por qué codornices? Las fuerzas codornices. ¿Sí? No quieren que les traiga una estampida de búfalos que vienen del África y pasen aquí por el... No, queremos codornices. Delicado. Las codornices, y algunos de ellos les dio vómito y... Okay. Eso es para mal. Eso ahora ocurrió. Lo tentaron y ocurre. Oh, wow, ¿viste? Creo que era la voluntad de Dios. No, porque después se dejó ver que no era la voluntad del Eterno. ¿Cuándo? Cuando vienen las consecuencias, cuando viene lo que sucede, entonces nos damos cuenta que no era la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos topado así de frente con... Yo creí que era de Dios, le pedí, me contestó, y de pronto, es que tanto insististe, pero no era la voluntad de Dios. Si no, pregúntenle a un hermano que compró un neón, un Dodge neón, ¿sí? Le preguntan y, no, yo ya hasta tengo el dinero. Le salió tan malo ese carro que lo único bueno fue que cuando lo vendió. Y el que lo vendió creo que todavía lo carga por ahí en mampleta, ¿no? Estamos hablando de hace muchos años, gloria al Eterno. Entonces, en segundo lugar, el agente, la persona que las genera las pruebas puede ser tanto el hombre, como en el caso de Gedeón, o bien pueden ser originadas de parte del Eterno. En este caso el Eterno, el caso que vamos a ver específicamente, prueba a Abraham. ¿Se acuerdan? Nuestro primer versículo dice que enfáticamente dice que probó a Abraham. Entonces, de la palabra hebrea Nasa, que estamos estudiando para intentar probar, su equivalente en el griego es peirazo. Es la palabra que pusieron en griego, y también el sustantivo es peirasmos. Con ello veremos que el Nuevo Testamento, o Brit Hadashah,
cuadra perfectamente con lo dicho en el Antiguo Testamento en torno a la prueba de Abraham. Vamos a ver qué dice el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento en cuanto a lo que dice Génesis. Hebreos 11:17. Por la fe, Abraham, cuando fue, ¿qué dice? Es la misma palabra, ¿se dan cuenta? Entonces, aquí estamos viendo que exactamente nos está comprobando que ocurrió lo mismo. ¿Cuándo fue probado? Cuando ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Aquí vamos a ver algo maravilloso, amados hermanos, y es el poder ver cómo lo que llamamos Nuevo Testamento cuadra perfectamente con el que llaman Viejo Testamento, ya que el Tanaj, que Elohim, ya que en el Tanaj nos dice que Elohim probó a Abraham, y en el Brit Hadashah lo confirma. Entonces, por supuesto, el Brit Hadashah nunca debe contradecir lo que ya fue dicho por los profetas, lo que fue dicho por Moisés, lo que fue dicho por el Eterno. Esa es una idea equivocada. Y si hay veces que parece que se contradice, solo basta considerar todo el contexto y no solamente un solo pasaje. Porque hay veces que sí parece que está contradiciendo lo que dice el Antiguo Testamento. Sin embargo, todo es una unidad perfecta. Todo Dios lo hizo perfecto y Él no se está contradiciendo. Vamos a ver unos ejemplos de cómo el hombre puede ser un agente para atentar al mismo hombre. Mateo capítulo 16, verso 1. Vinieron los fariseos y los saduceos, ¿para qué? Para atentarle, esto hablando de Jesús, de Yeshua, y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Otro versículo más, Mateo 22, 18. Pero Yehoshua, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Entonces, ahora, ¿lo iban a tentarlo para bien o porque querían hacerle mal? ¿Por qué creen ustedes que iban a tentar al Señor Yeshua? Para mal, por supuesto. Entonces, como hemos leído, estas tentaciones vinieron de parte de hombres para hacer caer a nuestro Mashiach, por lo que debemos estar alertas del origen de la tentación o la prueba. Hay veces que aún tu amigo, tu hermano, tu compañero de la congregación te puede estar tentando para que no te vaya tan bien. A las vivas, cuidado, ¿sí? Hay un agente conocido por todos que puede originar a sí mismo tentaciones para el mal. Ese es el que mencionaba nuestro hermano Jonathan hace rato, ¿sí? ¿Quién es? Hasatán o Satanás. De hecho, se le llama en las escrituras el tentador. ¿Dónde lo comprobamos? Mateo capítulo 4 versículo 3 dice de la siguiente manera: y vino, ¿quién? Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A ver, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y sacia tu hambre. Ese es el problema. Vamos a ver otro más, a ver si lo recuerdan. Primera carta a los tesalonicenses. Tesalonicenses son los de Tesalónica, ¿sí? Y dice la escritura en el capítulo 3, verso 5: por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, habla Pablo, dice que envió a Tesalónica para informarme de vuestra fe a otro discípulo. No sea que os hubiere tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara en vano. O sea, no sea que ya, no, hombre, todos están mundanos ya, Pablo, olvídate, muérete en la presión porque aquí ya todos están, tuve que cerciorarme de que no nos había tentado el tentador y que nuestro trabajo no había sido en vano. O sea, que todavía la obra ahí estaba, la palabra sembrada seguía, bendito sea el Eterno. Entonces, bien importante, ¿cómo se le conoce a este agente maligno en las escrituras? El tentador. ¿Y quién cree que es ese tentador? No nos dice el texto, pero ¿quién cree que es? ¿Quién es? Hasatán, Satanás. Bendito sea el Eterno, entonces. Alabado sea el Eterno. Hasatán es un instigador. ¿Quién es un instigador? Para que me entiendan en términos mexicanos, es un cuchillito de palo. Alguien que te molesta, que te está duro y duro y duro. ¿Has visto a tus hijos? Sí, papi. Sí, papá. Sí, papá. ¿Sí? ¿Quieres o no? ¿Sí? Tú di que sí. Y hasta, ya, sí, hombre. Y ya. Bueno, así como está tu hijo o tu hija, así está Satanás. ¿Sí? Di que sí, di que sí. Anda, di que sí. Hasta que, sí, hombre, ya, pero que no me vea nadie. Entonces, es un instigador para que caigas en el mal. Y usa distintos medios orientados hacia el mal. Pero en el cristianismo, y sobre todo en las corrientes carismáticas, son muy dados a culpar en casi todo a Satanás.
No, hermano, no es que pequé porque el diablo me tentó. No, es que el diablo, y es que el diablo. Y casi toda la culpa va para el diablo. Sin embargo, no es necesariamente lo que la Escritura nos enseña, ya que existe un factor en cada uno de nosotros que puede ser el que origina la tentación, y no solamente Satanás. Yo entiendo que Satanás sí te puede tentar, pero hay veces que ni siquiera te la está poniendo Satanás la prueba. Él viene de aquí, de la misma adentro, y ya vas corriendo hacia la tentación, pero uno corre a veces. Entonces, este agente o factor del cual les hablo es el virus que hablábamos hace rato, al principio, y vuelvo a repetir, por el cual la tentación puede venir. Vaya aquí conmigo. Y viene de nuestro Yetzer Hara o instinto malo, como lo leeremos en el libro de Jacobo 1.14. Jacobo es Santiago. ¿Qué dice Santiago 1.14? Sino que cada uno es tentado por el diablo, dice. ¿Es tentado cuándo? Cuando de su enemigo exterior. Cuando de su propia concupiscencia, o sea, de tu propio Yetzer Hara, de tu propia inclinación al mal, para que me entiendas, bien sencillo, de tu propio egocentrismo, ¿sí? Es atraído. Una mordidita nada más. Ya. Estamos como el niño aquel que le prepararon el pastelito a una de las hijas para su cumpleaños y el niño no podía resistir. Nomás una chiquitita le voy a dar para que no se note, y le dio, pero estaba tan rico que dice, una más grandecita, y pon, hasta que yo aguantó y se llenó, y pero mi mamá me va a pegar, que agarra al gato y le embarra las manos ahí, y lo mete, que se limpia rápido, y llega la mamá y ve al gato y casi lo anda matando, pero el gato no era el chamaquito. Y así hacemos nosotros. Nomás tantitito, nomás, y ya cuando nos damos cuenta estamos completamente seducidos. ¿Por quién? ¿Por el diablo? No, por nuestra propia concupiscencia. ¿Lo dice la Escritura, sí o no? Entonces dejemos de andar echando tanto la culpa al diablo. Es que el diablo, y que el diablo, y que el diablo, ¿sí? Entonces, este Yetzer Hara o instinto malo puede ser en buena medida el principal factor que nos lleve a la tentación, y no como habitualmente se enseña, que es Satanás. Por lo que debemos entender que si nosotros le damos cabida a ese instinto malo, el hombre malo que está en el interior, que se vaya levantando, es más, quien ore, deje de orar un mes y me dice si le es fácil volver a orar. Deje de leer la Biblia y me dice si es fácil volver a hacerlo. ¿Por qué no? Porque ya el otro se fue enseñoreando, se fue agigantando, fue haciendo sus pesas infernales, y ya te tiene bien débil, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa, y por eso se abre una puerta abierta que constantemente solamente tiene deseos de la carne, la cual debe ser sujetada a través de nuestro Yetzer Tov o instinto bueno. ¿Cuál es el instinto bueno? Lo que te enseña la Torah, lo que ya está en ti, lo que ya puso el Eterno. Hijo, no lo hagas. Viene su espíritu, hijo, esto no te conviene, hija, esto no es para ti. Pero ahí estamos. Nomás una vez, Señor, sí. Yo creo que pues todo el mundo lo hace. Entiende, es malo porque una vez te lleva a 2, 2 a 3, 3 a 4, y así se va a continuar la cosa. Recuerda, entonces, ¿recuerda la noche en que Mashiach fue apresado? Es muy importante lo que les dijo a sus discípulos. Mateo 26, 41. ¿Qué les dice? ¿Velar? No, hay muchos que velan, pero viendo películas. Y él no dice nada más vela. Velar y orar. El problema no es que te quedes despierto toda la noche. Pues que no... me aviento toda la serie de Band of Brothers y me quedo despierto toda la noche. ¿Sí? Me aviento todo Shalom Sésame, me despierto toda parte de la noche. Pero no nos dice velar, sino velar y orar. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Y te dice algo bien importante: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne dice: ¿tú crees que yo tengo que levantar temprano? Tengo que ir a trabajar, duérmete ya. Y no es que si quieres todas las noches despierto, no, sino que hagas un esfuerzo por tener un tiempo de oración, de comunión con el Eterno. ¿Para qué? Para que cuando venga precisamente ese instinto malo, tengas fuerzas espirituales para poder vencer. Amén, hermano. Sí. ¿Sí? Debemos entonces darnos cuenta que la responsabilidad que cada uno tenemos es ejercitarnos espiritualmente.
ya que es muy fácil quitarse esa responsabilidad y delegársela a Satanás. Es que Satanás me tienta, hermano. Yo soy bien fuerte, pero Satanás, yo no sé por qué él la trae conmigo. Sí, pues es que eres bien débil, por eso sabe que nomás te pone algo ahí y ¡paz! Ya caíste. ¿Sí? Y eso nos hace que nunca reflexionemos que nosotros tenemos la responsabilidad, tal como lo dice el Brit Hadashah. Primera de Juan 2:16, que dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de ¿qué? De la carne. ¿Qué más? Los deseos de ¿qué? De los ojos. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Y con eso vamos a estar siendo atacados constantemente, tentados constantemente. Entonces nuestros deseos deben de estar sujetos, por lo que debemos estar alertas para identificar cuando nos estamos desviando, cuando ya no. Cuando no tienes deseos de orar, ora. Cuando no tienes deseos de cantar, canta. Cuando no tienes deseos de alabar a Dios, hazlo. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que Satanás quiere. Tu carne quiere que no hagas. No lo hagas, no lo hagas. ¿Sí? Pero el Eterno quiere que tú lo hagas. Y lejos de estar culpando al diablo, debemos de responsabilizarnos cada uno de nosotros. ¿Cómo? Pues no echándole nuestras culpas a otros, ya que lo que ocasionan es que muchos vivan creyendo que el diablo es el que los hace pecar. Y sobre todo, eso lo he visto en creyentes nuevos que dicen: es que si oigo que el pastor dice que el diablo es el que los hace pecar, pues de modo que me sea otro, también conmigo es el diablo. Y así vivimos toda la vida echándole la culpa a otro que no tiene la culpa, cuando los culpables somos nosotros. Entonces, la verdad de las cosas, detrás de la enseñanza de que el diablo tiene la culpa de todo ataque, es imposible darnos cuenta que primeramente es nuestro instinto, o nuestros deseos, o nuestra concupiscencia, como dice la Escritura, que son los verdaderos culpables. Y así difícilmente vamos a encontrar la victoria. Cuando le echo la culpa a otro, nunca voy a ver que soy yo el culpable. Échale la culpa a alguien más, usted nunca será culpable, por supuesto. Hasta que tú no reconozcas que hay problemas contigo, entonces tú vas a buscar una solución contigo también. Bendito sea Adonai. Este Yetzer Hara que venimos hablando, no nada más se refleja en cosas, deseos sexuales, como por ejemplo en el hombre. No, es que eso es para los hermanos. Nomás ven, los hermanos se les antoja. No, también tiene que ver con otras cosas. Primera de Timoteo 6:9, que incluiría también a las mujeres. Porque los que quieren enriquecerse, ¿caen en qué? En tentación y lazo. Mira esto. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Yo quiero que entienda eso. No, bueno, hay mujeres que les gusta gastarse todo lo que tienen en las tiendas, y es dañino. Están dañando la economía de su hogar. Disculpen que digo eso, ¿sí? Pero es verdad que también al hombre es más tentado por lo visual hacia lo femenino, hacia esas otras cosas. Pero también entendamos que no nada más es que esto habla para hombres, sino habla en general hombres y mujeres. Y los que quieren enriquecerse caen en tentaciones. ¿Qué es una tentación? Algo que te atrae y luego algo que ya que te atrae. ¿Han visto ustedes cuando echan el becerro ese ahí en el corral y llega un caballo y lo amarra y lo tumba y lo amarra y ya queda el becerro? Hasta que no llega otro a desamarrarlo, se puede ir, ¿sí? Mientras ahí quedó ya, pensó que estaba libre y está todo atrapado. Tentación y amarrado. Y ya cuando está amarrado, entonces tiene codicias necias y dañosas. Ejemplos, podríamos decirlos, podríamos mostrarlos. Gente que empezó bien en el camino de Dios, haciendo cosas correctas, un negocio bueno, termina vendiendo droga. Termina haciendo cosas, negocios chocos. ¿Por qué? Porque lo que le importa ahora es el dinero. Entonces, es importante entender eso, amados hermanos. Bendito sea el Eterno. Primero de Corintios 10:13. Pero ¿qué nos dice la Escritura para los que podemos o estamos expuestos a ser tentados? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedes resistir. Entonces, ¿quién de ustedes se pone a pensar eso? Estoy siendo tentado, pero yo puedo resistir. ¿Quién no? No, yo ya no aguanto. No, entienda, no serás tentado más de lo que puedes resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, una salida para que puedas soportar. Dígame, viene la tentación, ¿cómo te daría la salida? A ver. El ejemplo de Yeshua, tenemos ejemplo. ¿Cómo venció la tentación?
Pero nosotros, ¿qué hacemos? Ay, ¿y qué dice? ¿Qué dice 1 Timoteo? Uno, ya se me olvidó. De modo, Señor, cae. Todo lo puedo en fortaleza que me Cristo. Se me olvidó, Señor, de modo. ¿Sí? Gloria al Eterno, aleluya. Juntamente con la tentación, ¿qué les dice? ¿Qué les dije hace rato? Les puse el ejemplo del monito malo y el monito bueno. Juntamente con la tentación, viene la salida. Dijo, tú fuiste llamado a vivir en santidad. Sí, Señor. Hijo, tú fuiste llamado a no pecar. Hijo, tú fuiste llamado a no mentir. Hijo, tú fuiste llamado a no asesinar. Amén, Señor. ¿Ok? Así que entendamos una cosa, amados hermanos. Debemos aprender a identificar estas tentaciones o pruebas con el objeto de identificar cuál es verdaderamente nuestro adversario. ¿Quién es? Si es Satanás, reconócelo y repréndelo. Pero si es tu mal, su instinto malo, vénselo. Tú tienes poder para vencerlo. ¿Sí? Y si es Dios que te está tentando, quiere hacerte bien. Gracias, papá, porque me vas a dar un postre buenísimo cuando todo esto pase. Bendito sea el Eterno. Alabado sea Adonai. Hay 3 importantes recomendaciones en cuanto a la tentación o la prueba que podemos encontrar viéndolo a través de Yeshua HaMashiach. Una de ellas es cuando Él le da el modelo de oración a sus discípulos. Aquí establece algo que debemos de pedir constantemente y que no lo pedimos, se lo aseguro. Yo, que soy yo, no hago esta oración todos los días y debo de hacerla, no cuando me acuerde, todos los días. A ver si ponemos, hermana Dalia, un papel ahí en nuestra recámara con la oración del Padre Nuestro, no para memorizarla, así como el Shema, para orarla todos los días. Lucas 11:4. ¿Usted la ora? Sea sincero. Qué bueno por los que lo hacen ver. Bueno, Hashem. Lucas 11:4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y ese es de Mateo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es una oración. Carlos, Beto, Jonathan, Mateo, el Rey, José, Alex, Juan, que debemos de hacer todos los días. No nos metas en tentación. ¿Oyó, Mateo? ¿Sí? Porque cuando se levanta. Cuando se levanta. Sí, hágala. ¿Por qué? Porque cuando vayas por allá, te vas a... Y las mujeres no, ellas no la deben de hacer. También. Porque van a ser tentadas también. Bendito sea el Eterno. Segunda recomendación que nos enseña nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y es la principal arma para no caer en la tentación. Lucas 22:40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, ¿qué les dijo? Orad que no entréis en tentación. Entonces, ¿cuál es una buena arma para alejar la tentación? Oración. Oración. Ya voy a acabar. Por último y tercer lugar, la tercera recomendación. Tenemos que apoyarnos en un amigo, es importante. Cuando usted es débil, que hable con alguien. Mira, oye esto, pero no le cuentes nada más cosas negativas. Que te enseñe, que te ayude a fortalecerte en la palabra de Dios. Lucas 22:28 dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo, ¿a dónde? En mis pruebas. ¿Sí? Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo, ¿cuándo? ¿A qué horas? En mis pruebas. Bendito sea el Eterno. Entonces, es por esta razón, amados hermanos, que grupos como Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Mujeres Anónimas, tienen mucha fuerza, porque ellos lo único que hacen es, se reúnen día con día y empiezan a contar su experiencia. No, que miren que yo era abusada de esta manera, yo usaba esta droga, pero ahora, estando aquí con ustedes, me he fortalecido. Es importante. Y si da resultado con los Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Amigos Anónimos, ¿por qué no dará resultado entre los hijos del Eterno? ¿No dará resultado? También. ¿Sí? Va a dar resultado, pero estamos entonces buenos hermanos, buenos amigos. Y por eso es importante entonces empezar a tener una relación verdaderamente de hermanos en la congregación. Para que tengamos buenos amigos, para cuando llegue el momento de la prueba no te diga, pues vete hombre, dale gas. ¿Sí? No, sino que al contrario, nos ayude a permanecer fuertes en el momento de la situación difícil. Bendito sea el Eterno. Alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Yo creo que ya llegué. Ah, mire, ya se acabó. No.
Ya, gloria al Señor. Concluimos con esto. Primera vez. Entonces, bendito sea el Eterno. Las pruebas del hebreo que viene la palabra nasa y su correspondiente en griego paraíso, las podemos clasificar por su naturaleza y al fin que desean llegar de la siguiente manera: pruebas que son con un bien para hacernos bien. Recordar Deuteronomio 8:16, donde el Eterno dijo: los probó, te afligió cuando andabas en el desierto. ¿Para qué? Para que sacándote de ahí, para que estando en la prueba tu corazón se vuelva sensible. Tu corazón se vuelve sensible a Dios cuando estás en una prueba. Esa es la verdad de las cosas, hermano. ¿Qué sucede cuando estamos atormentados? Cuando tenemos un problema: Dios, ayúdame. Dios, te necesito. Dios, no me dejes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando sales de la prueba, Él te quiere hacer bien, pero quiere que tu corazón se doblegue. Ese orgullo, esa superioridad que tú crees tener, quiere el Eterno que se doblegue. Es bien importante entender eso. Pruebas con el mal para el mal. Por ejemplo, los fariseos que iban a tentar a Yeshua, todo lo que iban a tentarle era con la intención de hacerle mal. Asimismo, se podrían clasificar las pruebas por su origen en pruebas de parte del Eterno. Fue una prueba de ello, ya lo vimos cuando les dio el maná. Pruebas de parte del hombre hacia el Eterno, Gedeón, que prueba al Eterno, y los fariseos que tientan a Yeshua. Pruebas del Yetzer Hara o instinto malo del hombre, que sería la concupiscencia, cuando tu propia carne te tienta. La última, pruebas de Satanás, y eso solamente quiere hacerte mal. Mateo 4:3, cuando tienta a Yeshua, y cuando vemos que Pablo le dice: vayan a ver si en Tesalónica no los han tentado el tentador y ya se acabó la obra. Espero que con esto anterior vayamos camino a la perfección, entendiendo la naturaleza de las pruebas, cómo se usan y cuál es su práctica. Pero sobre todo, que sepamos la responsabilidad que tenemos ahora que sabemos que no nada más el culpable es Satanás. Yo también tengo una inclinación al mal y tengo que tener cuidado. Entonces, por último, y esto sí es lo último, tengo dos noticias, como siempre, una buena y una mala. La primera es la mala, aquí está, y es que las pruebas no cesarán hasta que usted esté con Yeshua HaMashiach, ¿sí? Las vamos a experimentar otra vez. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a ¿qué? He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré. ¿Hasta cuándo te pide el Eterno que seas fiel? ¿Hasta 10 días? ¿Hasta cuándo? Entonces, ¿cuándo se acabará la prueba, hermanos? Sé fiel. Si no te dijera, nomás sé fiel hasta dentro de un mes. Sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la vida. Pero la buena es que a los piedosos Adonai siempre los va a librar. Segunda de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación? ¿A quién? Señor, líbranos de la tentación. Al que está orando, al que se está esforzando, al que quiere caminar, a ese el Señor sabe librar de tentación a los piedosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Cuál es la mala? Las pruebas no se acaban. ¿Cuál es la buena? Podemos ser librados de la prueba. Bendito sea Dios. Y dije que era la última vez de esta rato. ¿Por qué debemos de gozarnos en medio de la prueba? Esta sí ya es la final. ¿Por qué? A ver, hermana, gózate en medio de la prueba. ¿Por qué? No, ¿por qué? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermana, gózate. Gózate y ríete del diablo. ¿Sí, bro? Somos bienaventurados, ¿no? Porque a través de ella nos espera la corona de la vida. Bienaventurado el varón o mujer que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. A los que le aman. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. ¿Podemos hacer una oración?